Muchas veces hablamos del interior productivo a partir de grandes números, pero detrás de cada economía regional hay familias, hay productores y hay proyectos que necesitan años para empezar a dar frutos. Julieta Forrisi es productora de Nuez Pecan en Entre Ríos y después de atravesar una historia personal muy pero muy difícil, continúa desarrollando un proyecto alrededor de un cultivo que hoy crece, agrega valor y encuentra nuevos mercados. Yo conocí la historia personalmente en febrero de este año, sí, cuando me fui de vacaciones para allá, a Colón, Entre Ríos, y la realidad es que desde el primer momento sentí esa cuestión reconfortante y amigable. Intentamos comunicarnos en aquel momento, seguían en mucha producción, hoy por hoy están un poco más tranquilos y es por eso que nos encontramos con más tiempo para poder hablar. Queremos conocer su historia, pero sobre todo entender qué significa producir desde el interior y hasta dónde puede crecer el pecan argentino. Insisto, vamos a presentarla a la propia Julieta Forrisi. Gracias por acompañarnos, por estar en esta última media hora de énfasis sutil. Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias por este llamado. La verdad que es muy importante para mí, bueno, y para todos quienes están escuchando, que conozcan justamente este proyecto Nuez Pecan, que justamente como vos decís, ahora estamos un poco más aliviados de tareas y por eso es que tengo el tiempo de sentarme, porque como toda empresa familiar, nosotros acá hacemos todos todo. Y esto de hacer todos, digo, lejos de querer meterme en la parte por ahí triste de la historia, pero que sirve para representar, para graficar, ¿cuándo sintieron o cuándo sentiste vos que el proyecto también se había convertido definitivamente en el proyecto de todos? Digo, es juntarse, es decidir desde chicos, che, vamos a tirar todos para este mismo lado. ¿Cómo fue esta cuestión después de esta problemática, este problema que tuviste vos desde joven? Bueno, te cuento un poco cómo es el tema. O sea, mi esposo, el que empezó el proyecto fue mi esposo, Sí, el ingeniero Roberto Eduardo Ramond, que él era justamente ingeniero de una multinacional. Él comienza este proyecto en el año 1986. O sea, fue como un inicio y con esa locura de innovar justamente. Él era ingeniero de esta multinacional y bueno, entonces él viaja sucesivamente a Estados Unidos y de ahí trae la idea de producir nuez pecan. ¿Por qué? Porque Argentina en realidad nunca fue un productor de frutos secos, siempre fue un país importador de frutos secos. Entonces él siempre decía, si se da en el sur de Estados Unidos, se da y se va a dar en nuestro país. Entonces él lo vio como una reconversión a la economía regional, que particularmente en San José, aquí se avisoraba la avicultura y la horticultura familiar. Así que bueno, en ese momento lo llaman el loco de la nuez, él sí. trae todo ese proyecto aquí a San José, él era de Buenos Aires también, y aquí comienzan las primeras plantaciones de 6 hectáreas de pecan. Estas plantaciones iban en sucesivo crecimiento. Nosotros nos conocemos en el año 96, comenzamos a estar de novios. Él era mayor que yo, pero obviamente como toda su esposa, acompañó al proyecto de su marido. Yo me auné, yo soy profesora de nivel inicial y profesora de psicopedagogía, y dejo lo mío y me auno a su proyecto. Yo siempre digo, ¿no? Cuando pasan estas cosas, uno al final del camino tiene el porqué y por qué todo se da por una causalidad y no por casualidad. Bueno, luego de transcurrir, de tener nuestros primeros hijos, Eduardo y Bárbara, en el año 2004, y con toda esta idea de hacer florecer la nuez pecan, porque realmente en nuestro país fuimos los pioneros a partir del año 1986. Fallece Roberto repentinamente en el año 2004 y yo con 33 años me quedo viuda con estos dos pequeñitos. Y bueno, y obviamente viviendo acá en el campo, sola, una mujer con campo, con 20 empleados que tenía en ese momento, seguir adelante con una empresa familiar, que no fue para nada fácil. Pero bueno, la verdad que cuando nos unimos todos y mis hijos pequeñitos, lo que hice en ese momento es pedirle a toda la gente que estaba a mi cargo o a cargo de él, es decirles, chicos, si ustedes me ayudan, yo sigo adelante con este proyecto. Si ustedes no me ayudan, yo cierro las puertas y me vuelvo a Concordia, que era de la ciudad donde soy originaria realmente. Así que todo se dio como te lo resumo, como una breve historia, pero bueno, todo se dio en sus carriles normales, bien, muy bien. Y bueno, pude
enfrentar ese duelo de la muerte de mi esposo y Sí. seguir adelante con este proyecto justamente porque me ayudó la gente que trabajaba en ese momento acá junto a mi familia, ¿no? Y con esto que hablaste del laburo, después de toda de estas vicisitudes que tuviste que atravesar, me lleva justamente a todo un proceso que tiene que ver justamente con hasta dónde llega la nuez a la mesa de todos los argentinos, o por lo menos de quienes vamos a visitar allá a la reina, digo, Los pecanes. los pecanes exactamente, digo, ¿cómo es producir pecan específicamente para alguien que solo ve una nuez en una dietética? Bueno, la planta comienza a producir a los 3 años. Nosotros tenemos una plantación de alrededor de 3.000 plantas de pecan. Hoy la unidad económica, 3.000 plantas son alrededor de 30 hectáreas, están plantadas a 10 por 10, y las plantas que nosotros tenemos implantadas, la mayoría son de material genético americano, que en ese momento se pudieron traer de los Estados Unidos. Eh, la nuez se cosecha justamente en los meses de abril, mayo y junio. Se cosecha, los árboles están implantados, son 100 árboles por hectárea, se están implantados a una distancia de high density o de alta densidad, porque se está copiando el modelo norteamericano a 10 por 10. Y se produce el nuez pecan todos los años. La nuez que se produce se cosecha una sola vez en el año, la cosecha es anual, y con esa cosecha anual uno tiene que vivir y comercializar y vivir durante todo un año hasta la próxima cosecha. Los árboles al ser injertados Sí. dieron fruta a los 3 años, ya dieron su primer producción. Aquí en el establecimiento de los pecanes tenemos de varias edades, porque como hay plantaciones de varias edades, porque se implantaron en diferentes años, tenemos plantaciones eh, desde el año 86, 87 hasta la última plantación que se hizo en el año 99, 2000. O sea, eso también nos permite que tenemos plantaciones escalonadas, de las cuales nosotros nos nutrimos para justamente poder cosechar la nuez y darle valor agregado. Porque la nuez que nosotros cosechamos, como también la nuez que cosecha cada uno en sus campos, aquel que tiene nuez pecan, no es solo cosecharla del árbol en el momento de la cosecha. Ese es el primer paso. Para Ok. seguir avanzando en la producción y hacer las cosas bien, como se deben hacer, ahí comienza el proceso de la post cosecha, que es cuando hay que bajarle la humedad, porque si se cosecha, estamos en el mes de julio, agosto, incluso mucha gente acaba de terminar sus cosechas. Ustedes imagínense con este otoño lluvioso que tenemos, un invierno sumamente lluvioso, esa nuez está cargada de agua y es necesario secarla y bajarle la humedad al 4%. Ok. Solo así es posible comer una nuez que sea de calidad. Y eso es lo que cuida Establecimiento de los Pecanes, que la nuez que se produce en nuestros campos Sí. sea una nuez que lleva a la mesa de los argentinos de manera inmejorable, excepcional, satisfactoria, 10 debe ser, como toda maestra jardinera, realmente. Bueno, y confirmo porque insisto, fui a visitarlos en febrero y me llevé de las mayores satisfacciones de mi vida. Hablaste justamente de lo que es el proceso hasta allá a la mesa de todos los argentinos. Lo llevo, insisto, a la provincia, Entre Ríos, digo, que concentra cerca del 60% de toda la producción nacional e incluso consolidándose como el principal polo argentino después de también la descripción que vos diste al respecto de tu marido. Me surgen dos preguntas, digo, ¿por qué el pecan encontró en Entre Ríos un lugar tan particular para desarrollarse? Y lo otro, ¿qué genera una actividad como esta alrededor de los pueblos donde se produce? Bueno, en realidad, ¿por qué nacen Entre Ríos? Porque prácticamente nosotros, al haber sido los pioneros en el Claro. año 86, cuando él comenzó, luego después, y al ser la zona prácticamente una zona donde estaba rodeada por avicultura y horticultura familiar, justamente nosotros comenzamos, no fueron fáciles nuestros comienzos, porque obviamente nos llamaban los locos de las nueces pecan, y fundamentalmente era el loco de la nuez pecan. Tuvimos que dar charlas, salir a comercializar, ir al INTA en ese momento, a llevar justamente la exposición de por qué el fruto seco era una nuez pecan de máxima calidad. ¿Y por qué elegimos la nuez pecan o por qué eligió él la nuez pecan?
porque como su nombre y su marca lo rotula, la reina de las frutas secas es la reina de las frutas secas. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de antioxidantes que cualquier otra fruta seca que haya o exista en el mercado. La nuez pecan tiene unos 5.970 antioxidantes, lo que la convierte en un producto sumamente saludable. Entonces, a la hora que él, ¿por qué decide plantar? Porque iba a plantar una fruta seca que tuviera presente en ese momento y futuro también. Nosotros hoy por hoy que vamos a y cada día más y cada año y con el tiempo se está pasando a la excelente y a la mejoría en la calidad de vida, la nuez pecan es el sinónimo de calidad de vida que hoy por hoy la gente debe consumir para poder gozar de todos los beneficios que tiene la fruta seca, ¿no? Ok, bueno, La otra pregunta no recuerdo cuál era la que me dijiste. qué genera una actividad como esta alrededor de los pueblos donde se produce, pensando justamente en Sí, el turismo, en el desarrollo económico, en el transporte. sí, totalmente. Bueno, acá, por ejemplo, que es una ciudad de 20.000 habitantes, acá se genera todo un cúmulo de mano de obra al lado de la Nuez Pecan. Nosotros estamos al lado de un pueblito que se llama El Brillante, donde realmente trabajamos con toda esta gente de los alrededores. Nosotros en nuestro establecimiento, tanto en forma directa o indirecta, y además la diferencia que tiene el establecimiento de los Pecanes es que da valor agregado a toda su producción. No solo trabajamos con la producción propia, sino también somos acopiadores de producciones de terceros también. O sea que las producciones lindantes a nuestras tierras alrededor, nosotros también las acopiamos, ayudamos a esos productores también que no saben de pronto o no encuentran una asesoría. Nosotros tenemos un equipo que los asesora. eh, y realmente también nosotros como productores asesoramos a esos productores, porque jamás nos olvidamos de la cuna nuestra, que primero fuimos productores antes de ser acopiadores. Y la ventaja, como te decía, es que al darle y al permitirle darle valor agregado a la nuez, ¿de qué manera? Primero le sacamos la cáscara, la descascaramos, hacemos nueces bañadas en chocolate, acarameladas, saladas. Hace un par de años yo saqué personalmente una línea corporal y facial con la crema, con el aceite de la nuez pecan, y así un sinnúmero de otros productos como mortadela ahumada con nuez pecan, queso con nuez pecan. Sí. Eso permite que se cree una economía alrededor de nuestro establecimiento paralela y a su vez tipo joint venture con otras empresas y otras pymes de la región, porque nosotros aquí en nuestro establecimiento no podemos hacer el dulce, no podemos hacer el queso con la nuez, no podemos hacer la mortadela con la nuez porque deberíamos tener una industria fenomenal. Entonces lo que hacemos joint venture o acuerdos con otras empresas de la región y sacamos productos nuevos. Entonces, hoy seguimos posicionándonos en el mercado como los líderes en el valor agregado, siendo una empresa familiar todavía, ¿no? Bueno, y hablaste esto, ¿no? De la importancia del valor agregado desde los inicios con esta cuestión de ser los pioneros, con esto de seguir este legado, esta cuestión familiar. Ya, digo, se estuvo enviando mucho cargamento en este último tiempo, según datos que me pasaron, desde Entre Ríos hacia China, pensando en un crecimiento también enorme para el sector. Lo que me deriva a la pregunta de si el salto o el gran salto de cara a lo que viene es producir más o conseguir que cada vez más partes del procesamiento también se hagan en Entre Ríos. Disculpa, vos es que hay como un corte, no te escuché la última parte del Sí, procesamiento que me estás sí, si preguntando. el gran salto es producir más o conseguir que cada vez más partes del procesamiento se hagan en Argentina, en Entre Ríos, perdón. Sí, por supuesto. Nosotros en Entre Ríos hay tres plantas importantes que estamos procesando en Especan, dos de las cuales están prácticamente trabajando para el mercado externo. Nosotros somos casi una de las únicas que estamos trabajando en el mercado interno, para el mercado interno, porque nuestra empresa exportó en 2 años, en tres oportunidades.
Eh, pero bueno, realmente al haber sido los pioneros, el mercado interno argentino elige nuestra nuez pecan. Pero sí, obviamente se necesitan más plantaciones de nuez pecan, se necesitan también que se formen más plantas de nuez pecan justamente para que puedan brindar servicios a todas esas plantaciones nuevas. Hoy por hoy en Argentina se están produciendo unas 3.000 toneladas de nuez pecan, de las cuales, bien como vos dijiste al principio, al comienzo, el 50% pertenece justamente a Entre Ríos y nos pertenece a los entrerrianos, ya que te diría que casi el 60%, por ende hace falta más plantas procesadoras para que se pueda exportar con valor agregado y dejemos de ser exportadores de materia prima. Nosotros tenemos que, obviamente, converger para que exportemos valor agregado. Ya se está exportando valor agregado, pero necesitamos optimizar más valor agregado. Por ejemplo, exportar la nuez bañada en chocolate, exportar la nuez acaramelada, exportar la nuez salada y otros productos también con mayor valor agregado y no seguir con la nuez con cáscara o con la nuez pelada que también no va a dejar de ser un commodity dentro de un tiempo, ¿no? Ok, bueno, buenas respuestas. Me están quedando los últimos 12 minutos dentro del programa que los voy a aprovechar porque la realidad esta era una nota que la quería hacer hace mucho tiempo, no solo por lo que representa la historia, sino por esta cuestión también propia de producir de manera familiar. Me quedan las últimas dos o tres en el tintero antes de meterme en una cuestión lúdica. Lo llevo directamente a esto de producir desde el interior, Julieta. Digo, ¿qué dificultad tiene producir desde el interior que alguien que vive en Buenos Aires probablemente no imagine? Y por sobre todas las cosas, ¿sentís que desde la política nacional se conoce realmente la realidad de un pequeño productor, no solo en este contexto, sino históricamente? Y bueno, nosotros en realidad te digo, o sea, más allá de este gobierno, de todos los gobiernos, siempre nos ocupamos de poder trascender Entre Ríos. O sea, ¿cómo trascendemos Entre Ríos? Te hablo específicamente de nuestro establecimiento. Sí. ¿Cómo trascendemos Entre Ríos? Vamos a muchas ferias que justamente nos brinda la capital federal. Vamos a la feria Caminos y Sabores, vamos a la Esposelíaca, vamos a cuanta feria nos invitan, que a veces, muchas veces trabajamos con nuestros gobiernos provinciales, con los gobiernos nacionales, siempre, de hecho, o sea, hemos recibido un premio el año pasado a la mejor calidad turística, debido justamente al negocio turístico que tenemos, que es la boutique de la Nuez Pecan. Y sí, muchas veces el tema logístico no deja de ser un tema para poder llegar a Buenos Aires. Pero bueno, a lo largo de estos 30 años de trayectoria, yo te diría que muchas veces uno trata de sobreponerse, de llegar, eh, y damos vuelta, el productor cuando produce le trata de dar vuelta a la cara al problema y de ponerle siempre una sonrisa. Y yo siempre les enseñé a mis hijos, porque hoy, bueno, esos dos niñitos ya tienen 26 años y 27 años tienen Eduardo y Bárbara, que a los problemas hay que darle vuelta, una vuelta de rosca. Entonces tratar de verlo con una sonrisa y tratar de ir por la solución de los problemas. Si el problema es logístico, y bueno, tratemos de verle la solución al problema logístico. Problemas los hay, y los hay siempre y los hubo siempre. Uno tiene que ser el artífice también de sus propias soluciones también, ¿no? Y no esperar quizás que todo pueda llegar a venir de arriba. Eh, Realmente nosotros así nos acostumbramos, así lo estamos haciendo y bueno, obviamente que nuestra empresa familiar sigue siendo familiar, hoy se han sumado más profesionales a nuestra empresa y bueno, realmente así vamos marchando y vamos llevando adelante y vamos pasando por todas las historias y vamos trascendiendo todos los colores políticos, ¿no? Porque realmente lo que a nosotros nos importa es producir y trabajar, ¿no? Y dar trabajo, por supuesto. Y hablaste esto, ¿no? De lo que demora una plantación en dar sus frutos. Digo, un árbol de pecan necesita años para empezar a dar frutos. Después de todo lo que te tocó atravesar, ¿producir también te enseñó que hay cosas que solamente se construyen cuando uno aprende a esperar? Por supuesto, por supuesto. Es que yo siempre le digo a la gente, ¿no? Por ejemplo, a quienes vienen a la boutique de la Nuez Pecan, que es nuestra casa de té, y muchas veces vienen de Buenos Aires o nos pasó este fin de semana, que vinieron, ay, pero estamos rápidos, queremos comer la torta con Nuez Pecan, porque bueno, tenemos una gastronomía, todo nuestro establecimiento basada en toda la Nuez Pecan que producimos. Y yo siempre les digo, el que sabe comer sabe esperar, aguanten un poquitito. Y también digo esto, el que sabe producir tiene que saber esperar.
Eh, no es fácil esperar, pero bueno, hay que aprender a esperarlo. ¿Para qué? Para que realmente podamos obtener algo que sea de calidad, algo que no sea repetitivo. Y bueno, y si en ese transcurrir de saber esperar, de pronto alguien nos copia la idea, no hay problema. Las copias nos ayudan a ser diferentes, o que nos imiten nos ayudan a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en el transcurrir de la espera también nos permite que vayamos creando otros productos que nos diferencian. Entonces, em, a todo tenemos que verlo desde un punto de vista positivo. El saber esperar no es para cualquiera. El saber esperar trae sus beneficios también. Es un buen cierre, porque hablaste justamente de esto, ¿no? De la competencia en un país tan segmentado y tan individualizado por momentos que hayas traído este concepto acá. La realidad es que nos pone muy contentos porque resignifica esta premisa que tenemos de énfasis sutil, que es escuchar a todas las voces y es este concepto de construir en lugar de destruir. Así que gracias, Julieta, por este tiempo, por la buena onda y por la buena predisposición. Y te voy a despedir con una pregunta que tiene que ver con una decisión quizás de las más difíciles. Si vos tenés que recomendarle a alguien dos productos para que pruebe y entienda cuál es la idiosincrasia y la esencia de la reina, de Nuez Pecan la reina, ¿cuáles elegirías y por qué? Yo ya tengo los míos, pero quiero que vos me digas cuáles son los tuyos. Bueno, los míos específicamente, bueno, yo en realidad soy diabética e insulino dependiente Uf. desde hace 30 años, entonces obviamente trato de cuidarme. Me gustan todas las nueces, desde la bañada en chocolate, aparte porque las veo hacerse día a día, tanto la bañada en chocolate, la caramelado, la salada. Pero si yo tengo una que sea mi tip y mi preferida, es la nuez pecan salada. ¿Por qué? Porque la mezclo como snack con todas las Sí. ensaladas. Yo soy muy vegetariana, así que las mezclo con las ensaladas, las mezclo con todas las comidas. Pero en realidad lo que tiene la nuez en sí que es muy versátil. Uno puede tanto en su sabor natural como salado, caramelado, mezclarlo con un montón de comidas y con muchas preparaciones. Y la verdad, ¿qué les puede decir una productora de nueces pecan? Prueben todas, las No. saladas, las acarameladas, las bañadas en chocolate, las con limonchelo. Y bueno, pero no dejen de probar, si llegan a venir acá, tenemos un quesito con nuez pecan, relleno con nuez pecan adentro, y también una mortadelita ahumada con nueces pecan adentro, que son un manjar. Así que, ¿qué les puedo decir? No. Que prueben todas, U- porque u- todas son las reinas de las frutas secas. Uso y recomiendo todo, ¿eh? De hecho, eso mismo. Por eso también tenía ganas de hacer esta nota, porque cuando encontramos algo que vale la pena dentro de énfasis sutil, le damos la voz. Si tengo que dar mi perspectiva, obviamente el queso, la nuez salada y por sobre todas las cosas, para mí el gran espectáculo y la gran sorpresa fue la del limonchelo. Insisto, vayan a probarla, creo que no hay mucho más por decir en este sentido. Seguramente nos estaremos viendo en los próximos meses, Julieta, para también conocer de cerca Perfecto, cómo es el Ezequiel. proceso y, Muchas y gracias, volver a la verdad reencontrarnos. que te espero, la verdad que un placer. Mil disculpas por no haber No pasa estado nada. antes, pero realmente te invito a que vuelvas nuevamente a nuestra casa, que yo siempre digo, esta casa es la casa tuya, tu casa y la casa de todos los que quieran venir acá. Los estamos esperando. Acuérdense, en Villa San José, Entre Ríos, la boutique de la Nuez Pecan la Reina. Síganos en nuestras redes sociales. Bien, perfecto. Gracias, Julieta, por la buena onda, por la buena predisposición y prometo que antes de fin de año me pego una escapada y nos cruzamos y comemos algo y hablamos y seguimos conociendo un poco el proceso de la nuez pecan, pero sobre todo desde adentro. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo pronto, pronto entonces aquí en Los Pecanes. Dale, abrazo grande y buena jornada, ¿sí? Así pasó la palabra de Julieta, sí, Julieta Forrisi, la última entrevistada del día de la fecha, ¿sí? Productora de Nuez Pecan en Entre Ríos, de los pioneros con Nuez Pecan la reina dentro de esta provincia que engloba justamente el 60% de la nuez pecan dentro de la República Argentina.